Auspicia este programa La Meco Viajes. 40 años de experiencia, uniendo Uruguay al mundo. Las pirámides más famosas del mundo. ¿Cómo se construyeron? ¿Con qué finalidad? Si hablamos de misterios, realmente no sabemos cómo se hizo. Templos monumentales y esculturas faraónicas. La religión es el factor más importante que movía todo el antiguo Egipto. Las construcciones en pie más antiguas que existen y las momias que atraen a turistas de todas partes. La ciudad del Cairo es la más grande de África, con una población de 20 millones de habitantes y un movimiento incesante. Viajamos de norte a sur por Egipto para descubrir su fascinante cultura. Buscamos conocer cómo es la vida hoy en el país y cómo lo era miles de años atrás. Ingresamos a la tumba del faraón Tutankamón al cumplirse 100 años de su formidable descubrimiento. Increíble poder ingresar. Conocimos a un uruguayo que vive en Egipto. Gracias por invitarnos aquí a tu casa. Y navegamos el río Nilo hasta alcanzar los confines del país. Bienvenidos a Expedición Egipto. Los egipcios navegan el río Nilo desde los comienzos de su historia. Este curso de agua es la explicación de la existencia de una gran civilización en sus riberas. Es imposible que haya existido Egipto sin el Nilo, origen de la vida. El río Nilo viaja de sur a norte, recorre 6.650 kilómetros por la geografía de África, atravesando 10 países. Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Kenia, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Sudán, Etiopía y Egipto. Se nutre de los lagos centrales del continente y desemboca en forma de delta en el mar Mediterráneo. El Nilo nutrió además gran parte de la mitología y cosmovisión del antiguo Egipto. Estamos navegando el río Nilo en una faluca, una embarcación muy tradicional, muy típica. ¿Qué significado tiene el río Nilo para la cultura egipcia? Hombre, qué pregunta tan profunda, tan principal. Pues el Nilo es la vida. O sea, amigo, ya ha recorrido todo Egipto conmigo, ya ha visto cómo es Egipto. O sea, muy simétrico, ¿no? En el medio pasa el Nilo, derecha es verde, luego extremo derecha es desierto, y igual al otro lado. O sea, si quitas el Nilo del medio, pues nada. Egipto, como dijo Heródoto, es el don del Nilo. El Nilo es todo en Egipto, sí. Sin el Nilo, pues Egipto es nada. Eso desde de la cuna de la civilización egipcia, que el Nilo ha sido un elemento principal en nuestra civilización. Claro, y por eso también ha sido venerado, ¿verdad? A nivel de la religión. El Nilo ha sido venerado, e incluso había un dios del Nilo que se llamaba Habi. E incluso una curiosidad en la mitología egipcia, a todos los dioses les hacían ofrendas, excepto Habi, es el mismo que presentaba ofrendas. O sea, es un dios que da, que no quiere. Y eso refleja la importancia del Nilo desde antes. O sea, claro. ¿Quién da? No quiere. Claro. ¿Y qué tipo de actividades hay hoy en día en el Nilo? ¿Qué relevancia tiene hoy? Bueno, el Nilo también, aparte del Mediterráneo y el Mar Rojo, es una fuente principal de la pesca en Egipto, y mucha gente trabaja en la pesca en el Nilo. El Nilo también, como le he dicho, la primera fuente de agua en Egipto, o sea, 95% de la agua egipcia viene del Nilo. Si se saca el Nilo, desierto. Y si hay desierto, no hay vida. Ardiente, nada. Eso es el Nilo para nosotros.
y en una de las típicas embarcaciones que surcan el río Nilo, cruzamos de una orilla a la otra para conocer a Ernesto, uno de los poquísimos uruguayos que viven en Egipto. Y aquí en New Burna vamos a conocer la historia de un uruguayo, cómo llegó a vivir en este lugar aquí en Egipto. Vamos a conocerlo, nos encontramos con Ernesto. Ernesto, Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por recibirnos. Al contrario, es tu casa, adelante. Vamos, muchas gracias. A las afueras de la ciudad de Luxor, Ernesto nos recibe con platos típicos del país que fueron elaborados por la familia egipcia con la que vive. Aquí tenemos falafel, que es habas, hecho con habas. Tenemos berenjena y coliflor salteado en aceite. Tenemos kofta. Tenemos este pan, que es un pan también casero de aquí del sur de Egipto, hecho con base de también con aceite. Es una harina normal, pero normalmente no tan refinada. Perfecto. Tenemos queso casero de las vacas de acá del pueblo. Ajá, mirá qué bueno. Las mujeres del pueblo. Excelente. Ensalada de tomate Thank you. y el arroz que tiene lo que se llama shairía encima adentro, que es como una especie de fideos que lo mezclan el arroz con los fideos. Luego de un rico y abundante almuerzo, Ernesto nos cuenta qué lo llevó a vivir a un país tan distinto al Uruguay. ¿Cómo un uruguayo llegó a Egipto? ¿Cómo se dio ese periplo? Es una historia de vida, la verdad que a mí me gustó la egiptología desde que tenía 8 años. Viví en Italia cuando era niño y ahí visité un museo y el museo me encandiló y fue un poco así de amor a primera vista, ¿no? Y desde que tengo 8 años que todo para mis cumpleaños es regalos de Egipto, es todo en base a ese mundo. Y hasta que un día decidí, hay que pegar el salto y qué mejor lugar para estar en contacto con el antiguo Egipto que estar aquí en Egipto, ¿no? ¿Qué te encontraste al llegar? ¿Qué tipo de sociedad te encontraste? Pues es un mundo diferente que yo ya venía un poco preparado porque no me quedé, a vivir directamente desde primera visita, ya tenía otras visitas con anterioridad, ya conocía gente aquí. Pero sin duda es un mundo distinto, ¿no? que el mundo estamos acostumbrados en Uruguay. Claro. Te recibió una familia, ¿verdad? Estás viviendo en una familia del lugar. Sí, es como que me adoptaron en su comunidad y formamos como una gran comunidad familiar aquí. Y ese pasado egipcio que conocemos generalmente, ¿se asocia al presente? Es decir, ¿está presente el pasado en la cultura actual? Está más presente de que lo que la gente puede llegar a pensar. Evidentemente que uno hasta va a un cementerio moderno y se encuentra con tumbas del antiguo Egipto del otro lado de la puerta del cementerio moderno. Claro. Está todo el mundo gira en torno a la historia del lugar. Pero ¿no? ¿qué costumbres adoptaste y cuáles son aquellas que todavía extrañas del Uruguay? Bueno, ahora sigue vestido de occidental, pero hay una costumbre que me adopté bastante rápido, que es usar la vestimenta tradicional de esta zona, que es la galabella, que es que ahora, sobre todo en verano, es una ropa muy fresca. ¿Cómo es el egipcio en el trato del día a día? Es una ciudad que es muy cordial. La verdad que la mayoría de los egipcios, obviamente que como Egipto tiene 100 millones de habitantes, como en toda sociedad hay de todo. Hay de todo, claro. Pero la gran mayoría de los egipcios, sobre todo la gente común que está un poco alejada de lo que es la industria masiva del turismo o ese tipo de industrias, es realmente gente que es humilde, pero que realmente te abre la casa y te da todo lo que puede darte. Ernesto, ya sé cuál es la costumbre que no has podido todavía suplantar del Uruguay, y es la parrilla, porque te construiste un parrillero. Sí, me encontré un parrillero. Vamos a conocerlo. Bien, Ernesto, ¿cómo hiciste para construir un parrillero acá en Egipto? Me imagino que es uno de los pocos que debe haber en el país. La verdad que no pongo las manos en el juego, pero creo que es el único, por lo menos de la ciudad. Realmente la gente que me ayudó a construir la casa, cuando yo le dije que quería construir un parrillero, y me quedaron mirando con una cara. Claro, como, ¿de qué estás hablando?
Acá lo más parecido que hay eso son hornos de pan. Y los hornos de pan son cerrados. Entonces me lo querían cerrar. Claro. Y yo diciendo, no, pero mirá que yo conozco como es un parrillero. y no es cerrado. Y me discutía, ¿estás seguro que es así? Yo, sí, mira que es así. Por suerte pude seguir la guía del banco de seguros, que es una cosa que los arquitectos siempre te dicen, bueno, para ser parrilleros, mira ahí, y la verdad que bueno, quedó bien. ¿Y los locales han probado las comidas nuestras? La verdad que no les agrada mucho. No les agrada. A veces son un poco tradicionales en la comida. De comida, pero bueno, justo una vez he conseguido carne uruguaya. Y bueno, fue un acontecimiento. Muchas gracias, Ernesto. Encantos de Egipto con Mar Rojo. 14 días visitando el Cairo. Crucero por el Nilo con pensión completa. All Inclusive en Hurghada. Salida 15 de mayo de 2023. Gran Tour de Marruecos con España y Portugal. Salida grupal el 4 de mayo de 2023. La magia de Turquía. Salidas grupales el 18 de mayo, 29 de junio, 31 de agosto y 21 de septiembre de 2023. Por más información, 2902-3505 y en las redes de la Meco Viajes. ¿Listo para tu próxima aventura? En Aventureros te equipamos para vivirla al máximo, con un mayor confort y alta resistencia. Aventureros, en Montevideo, Rondó 1525. En Salto, calle Uruguay 297. La historia de Egipto se cuenta básicamente en los templos que aparecen a lo largo del país a los costados del río Nilo. Templos construidos por distintos gobernantes de diversos estilos y dedicados a diferentes dioses. Las construcciones son monumentales. Los templos eran el hogar de los dioses y los faraones dedicaban muchos recursos en construirlos y mantenerlos. La religión, tan importante en los antiguos egipcios, encontraba en los templos un punto central en la vida de esta sociedad. Eran los sacerdotes los encargados de los rituales, las ceremonias, la entrega de las ofrendas, de la recreación de pasajes mitológicos y de ser el nexo entre los hombres y los dioses. Muchos templos egipcios se mantienen en pie y son un documento en sí mismo, de donde los historiadores obtienen mucha información sobre cómo era la vida en la antigüedad. Un ejemplo de esto es el inconmensurable templo de Karnak, al norte de Luxor, el templo más grande de Egipto, epicentro de la religión dedicado al dios Amon-Ra. El templo de Karnak se construyó a lo largo de los siglos. Durante 2000 años, decenas de faraones le fueron dando su impronta, agregándole templos más pequeños, nuevas salas, estatuas, columnas, obeliscos, esfinges y hasta un lago. Un imponente esfuerzo para agradar a las deidades. La sala hipóstila del templo de Karnak impacta. Grandes columnas maravillan a quienes ingresan al lugar, que se pierden como si estuvieran dentro de un bosque. Estamos dentro de la sala, la gran sala hipóstila de Karnak. Hablamos de un verdadero bosque de columnas. 134 columnas enormes que remontan de la época del Imperio Nuevo. Pues seguramente que representan una gran maravilla dentro del templo de Karnak, uno de los templos religiosos más grandes que tenemos en el mundo hasta hoy en día. ¿Y qué simboliza esta cantidad de columnas en esta sala? Bueno, esta cantidad de columnas representa lo que es, ellos lo veían día a día. Si te fijas bien, vas a ver arriba las columnas tienen capitel en forma
de loto abierto, o sea, una flor de loto abierto, que es el símbolo de amor. O sea, representa lo que es la naturaleza. Luego, las columnas laterales tienen lo que es el capitel en forma de papiro cerrado. O sea, es una verdadera representación de la naturaleza, pero a través de piedra. O sea, piedra que representa elementos vegetales, loto y papiro. Lo que muchos se van a estar preguntando es cómo se construye una columna de esta dimensión. Perfecto. Se hacía lo siguiente, se hacían todas las columnas hasta cierta fase, por ejemplo, una fase de 2 metros, y luego se enterraba con arena toda la fase, seguían haciendo otra fase, luego enterrando con arena, llegando hasta arriba, haciendo lo que es el capitel, bajando, quitaban la arena, pintaban y hacían los relieves. Y esta era la técnica mágica con que habían construido las columnas dentro de los templos. Y en Karnak es imposible no admirar los grandes obeliscos, otros monumentos que caracterizan a Egipto. Allí quedan en pie los de los faraones Hatshepsut y Tutmosis I. Y los obeliscos tan característicos de Egipto también los encontramos en este gran templo, Víctor, y llaman siempre la atención cómo llegaron hasta acá, cómo se construyeron. ¿Qué nos puedes decir de todo eso? Cómo fueron trasladados desde la cantera a unos 500 kilómetros de aquí. Es realmente increíble desde el punto de lo que es toda la logística que implica el trabajo en la cantera y ni que hablar el traslado a través del río, llegar hasta el puerto, el embarcadero y colocarlos en su lugar. ¿Qué dimensiones tienen? Tienen más de 20 metros, de altura y lo increíble, más allá de obviamente lo que miden y lo que pesan, es lo que te decía, o sea, la perfección con la que fue hecho y de qué manera quedaron colocados, de tal manera que se sustenta por su propia forma y peso. ¿Cómo se traían hasta acá? A través del río Nilo, pero que en barcazas. Sí, es un barco principal, una embarcación principal que no trae uno, trae los 2 obeliscos y es remolcado por más embarcaciones hasta este lugar. El templo de Karnak se une al templo de Luxor a través de la avenida de las Esfinges, un camino que en su momento estuvo destinado a las procesiones entre ambos centros religiosos y que hoy es un gran paseo turístico, un verdadero museo a cielo abierto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Del templo de Karnak al templo de Luxor los separa unos 3 kilómetros aproximadamente y un camino con más de 1000 esfinges a los costados. Cuando uno se acerca a esta gran construcción puede apreciar en el frente los obeliscos, uno que se mantiene en pie y el otro que fue entregado a través de un trueque en su momento a los franceses y se encuentra precisamente en París. Los faraones Amenhotep III y Ramsés II fueron los principales impulsores de este templo dedicado al dios Amon-Ra. La religión está presente en todo momento en este sitio y no solo por los restos de la antigua civilización. La mezquita Abu el-Agag es una curiosidad dentro del recinto religioso. Se construyó sobre las ruinas del antiguo templo y su actual altura a nivel del suelo revela que tan enterrado había quedado este a lo largo del tiempo. Como cada mezquita existente en Egipto, llama al rezo 5 veces al día a través de sus altoparlantes. En el templo de Luxor también pueden encontrarse los restos de una capilla romana dedicada a los emperadores del imperio. Es que el lugar fue transformado en una fortaleza romana hacia el siglo III después de Cristo y hasta que cayó en el olvido. Ante tanta magnificencia surge una y otra vez la pregunta sobre cómo hicieron los antiguos para levantar estas construcciones faraónicas, y no son pocos los que apelan a teorías no científicas para dar respuestas. A 170 kilómetros al norte de Luxor, en la ciudad de Abidos, unas inscripciones en el templo de Seti I llaman la atención y abonan a las teorías místicas.
Extrañas anotaciones en una pared son utilizados por quienes creen que las grandes construcciones egipcias fueron realizadas por seres llegados del espacio exterior. Abidos era un sitio sagrado para los antiguos egipcios, ya que allí, según la tradición, se encontraba la tumba del dios Osiris. Miles peregrinaban al lugar y el faraón Seti I mandó a construir un gran templo, buscando legitimarse como gobernador del país. En el templo de Abidos se encuentra un documento fundamental para conocer la historia del antiguo Egipto, la famosa lista real, que contiene los nombres de la mayoría de los faraones que gobernaron el país, una fuente de información esencial. Seti I, junto con el joven Ramsés II, le rinden culto a sus antepasados, de alguna manera, para rendir culto. ¿Para la egiptología nos sirve? Por supuesto, porque nos está diciendo todos los reyes que tuvo Egipto, o por lo menos los que ellos consideraron que eran los verdaderos reyes. Hasta este templo llegan cientos de turistas para observar unas confusas inscripciones que suelen ser utilizadas por personas que apelan a lo esotérico para explicar las grandes construcciones que se realizaron en Egipto. Un tanque de guerra, una nave extraterrestre y hasta un submarino parecen estar dibujados sobre una pared. La historia de Egipto y algunos elementos de esta cultura se han prestado también para teorías que van más allá de la ciencia y que son teorías o esotéricas o místicas. Incluso se ha hablado de extraterrestres. Muchas de esas teorías fueron desmontadas por la egiptología. Sin embargo, en este templo aparecen algunas imágenes que llaman la atención y sobre eso se ha escrito mucho. ¿Qué nos puedes decir de estas imágenes que podemos ver en este mismo templo, Víctor? Bien, para la egiptología está muy claro de que es simplemente una restauración que hace Ramsés II sobre el sector del templo que había sido construido por su padre. Entonces, lo que hay es una superposición de textos donde al caerse el revoque estucado anterior genera esa imagen. Desde el punto de vista de darle una explicación con sentido, es una pareidolia. Es decir, lo que el ojo humano ve, el cerebro procesa y lo asimila a algo conocido. Y entonces para el siglo XX, siglo XXI, estamos viendo un tanque, estamos viendo un helicóptero, un submarino. Por el contrario, queda muy claro que son los títulos o epítetos que tenía ambos reyes. Las teorías que insinúan que fueron seres superiores o de otros planetas los que levantaron la civilización egipcia ofende a los locales. Pero ¿quiénes eran los constructores egipcios? ¿Dónde vivían? ¿Y cómo hicieron para llevar adelante los edificios y los monumentos que perduraron hasta nuestros días y fascinaron a millones durante milenios? Regresamos a Luxor para encontrar algunas respuestas en un sitio fascinante, el pueblo de los trabajadores en Deir el-Medina. Estamos donde vivían los trabajadores, genios artesanos que hacían todas las maravillas de Luxor, de este imperio nuevo, entre tumbas profundas en la montaña del Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, los templos funerarios magníficos de esta orilla occidental del Nilo. Lo que estamos viendo ahora es algo excepcional. Es una ciudad, un pueblecito de 68 casas, donde vivían los trabajadores acompañados por sus familias. ¿Qué podemos conocer de la vida más común? Porque sabemos mucho de los faraones y de los reyes, pero ¿qué pasaba con la gente más de a pie, si se quiere? En un pozo muy cercano de aquí, que tenía el agua en su época, se enterró con unas piedrecitas que nosotros en egiptólogos llamamos ostracas. Piedras que te cuentan los tratos comerciales entre la gente que vivía aquí, qué es lo que se pagaba a cambio de un saco de trigo. Nos hablan los ostracas estos de la primera huelga de trabajadores en la historia de la humanidad. Ya hubo una huelga aquí en Egipto. Exacto, justo en la época de Ramsés III. En los confines de Egipto, al sur del país, se encuentran varias de las principales canteras de donde los antiguos trabajaban la piedra que utilizarían luego en sus edificios y monumentos. A casi 900 kilómetros del Cairo, en la ciudad de Asuán, las canteras de piedras brindan más elementos para comprender el proceso constructivo de los antiguos egipcios.
y un obelisco quebrado, sin terminar, fruto del error humano, desmonta algunas teorías esotéricas. Víctor, tenemos detrás nuestro el famoso obelisco inacabado, que se quebró y que no pudo erigirse como tal. ¿Qué importancia tiene este lugar? Bueno, este lugar desde el Reino Antiguo sabemos que era donde se extraía el granito que terminó en el norte del país, en las grandes necrópolis, en las grandes pirámides y obviamente en el Imperio Nuevo ayornó, digamos, el templo de Karnak o el templo de Luxor. Intentaba hacer el obelisco más grande, pero allí quedó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, a la vista está que tiene una fisura este obelisco. Evidentemente en las maniobras de poder extraerlo, la piedra falló, ya sea por un tema humano o de la propia naturaleza de la roca, y los canteros decidieron abandonarlo. Apenas algunos metros del obelisco inacabado, unas interesantes inscripciones milenarias aportan información sobre el trabajo en la cantera. En este lugar quedó el texto por parte de los capataces de obra, de los canteros, de que de este lugar se extrajo ni más ni menos que el sarcófago del gran faraón Tutmosis y fue respetado por el resto de las generaciones. Permite explicar este lugar cuando hay teorías que cuestionan si fueron seres humanos quienes construyeron esas grandes obras. Quizás aquí se puede entender cómo es ese proceso tan humano que incluso se termina quebrando un obelisco. Exacto. Queda claro por las evidencias arqueológicas, por las herramientas que nos han dejado, por las pinturas murales donde se ve cómo lo hacían, que por lo menos para la academia, para la egiptología es incuestionable. Egiptólogos a Egipto, programa especial con expertos en egiptología. 17 días recorriendo Egipto de norte a sur, con visitas exclusivas y con crucero. Llegada al Cairo el 11 de marzo de 2023. Leyendas de Turquía y Grecia. Salidas 27 de mayo, 1 de julio, 19 de agosto y 23 de septiembre de 2023. Las maravillas de Egipto y Marruecos. Salida grupal el 15 de mayo de 2023. Por más información, 2902-3505 y en las redes de la Meco Viajes. ¿Listo para tu próxima aventura? En Aventureros te equipamos para vivirla al máximo, con un mayor confort y alta resistencia. Aventureros, en Montevideo, Rondó 1525. En Salto, calle Uruguay 297. Asuán es la última ciudad egipcia antes de llegar a la frontera con Sudán en el sur del país. Fue también la última frontera del antiguo Egipto, ya que en la zona se ubica la llamada Primera Catarata del Río, el lugar donde el Nilo es poco profundo y emergen piedras, islas y cantos rodados. En la zona sur de Egipto fue también la tierra de los nubios, es el comienzo del África Negra y el inicio de la última parte del viaje del Nilo hacia el mar Mediterráneo. Un lugar de intenso tráfico comercial y de templos extraordinarios. Hacia finales de la década del 50 del siglo XX, la construcción de una represa hidroeléctrica cambió para siempre la fisonomía del lugar. En un contexto de creciente industrialización y con la necesidad de mejorar el rendimiento agrícola e impulsar el país con la energía eléctrica, el presidente egipcio de entonces, Gamal Abdel Nasser, se embarcó en la odisea de llevar adelante una obra faraónica moderna para su país. El objetivo de la represa, además de generar electricidad, era la de acumular las aguas del Nilo y evitar que las históricas y desordenadas crecidas que otrora habían permitido la fertilidad de la tierra arrasaran los cultivos. La construcción se dio en plena Guerra Fría y en medio de tensiones entre las potencias mundiales por el control de una zona geopolíticamente relevante. Egipto había vivido recientemente la revolución de los oficiales libres de 1952, que derrocaron al rey Farouk I
quien se apoyaba en Gran Bretaña para gobernar y que sufrió un gran desgaste por sucesivas crisis. Los militares que se habían hecho con el gobierno, entre ellos Nasser, impusieron una impronta nacionalista, antiimperialista y socialista. Buscaban la independencia económica y política de las potencias extranjeras y por ello evacuaron al ejército británico del país. Además, impulsaron la nacionalización del Canal de Suez, que proporcionó grandes divisas a Egipto y que financió en gran medida la represa. Estos hechos provocaron una férrea oposición de Estados Unidos a que el Banco Mundial financie la construcción de la presa a través de un préstamo, por lo que Egipto solicitó ayuda a la Unión Soviética, que contribuyó económicamente para la realización del proyecto. La finalización de la represa de Asuán en 1970, con la oposición de los Estados Unidos, fue celebrado por los egipcios como un mojón a la construcción de un Estado nacional independiente. La gran obra también trajo consecuencias medioambientales, patrimoniales y sociales. Dada su magnitud, debió crearse un gran embalse de agua, conocido como el lago Nasser, de enormes dimensiones. El inmenso lago tiene 480 kilómetros de largo y 16 de ancho, con una superficie de 5.200 kilómetros cuadrados. Su gestación inundó gran parte de los territorios nubios, desplazó a más de 100.000 personas en Egipto y Sudán y sumergió templos enteros bajo el agua. Como si se tratara de la Atlántida, decenas de edificios fueron tapados por el agua, entre otros los famosos templos de Abu Simbel, Philae y Komombo. La preocupación por las crecidas del río Nilo es tan antigua para los egipcios como su civilización. Por eso en los templos había un instrumento fundamental para intentar medir dichas crecidas. Y aquí en el templo de Komombo nos encontramos con un instrumento que uno imagina esencial para toda la población egipcia. Claro, estamos enfrente de una construcción siempre anexa a los templos egipcios que se llama el nilómetro. Pues creo que Juan, por el nombre, se entiende lo que es. Se entiende, ¿no? Perfectamente, una medición del Nilo. Exactamente. ¿En qué consistía? Pues este nilómetro tenía como función medir el nivel del agua para poder luego, determinar los impuestos que tenían que pagar los campesinos. Bien. Y tenía tres niveles o tres marcas. Una marca que indica lo que es la sequía, otra marca que indica lo que es el nivel regular del Nilo y la tercera indicaba lo que es la crecida. Y según el nivel del agua se determinaba el impuesto y podemos decir que cobraban impuesto a partir del nivel regular donde se puede cultivar. Lo que los antiguos egipcios jamás imaginarían es que sus templos de Nubia quedarían bajo el agua, como indefectiblemente iba a ocurrir con la construcción de la represa. Un gran esfuerzo mundial, liderado por la UNESCO, llevó a que los países se unieran, a pesar de sus diferencias, y buscaran la forma de salvar a este patrimonio de la humanidad toda. La campaña Nubia volvió a demostrar hasta dónde puede llegar el ingenio humano. Cientos de ingenieros y técnicos en diversas áreas analizaron la manera de salvar los templos y llegaron a la conclusión que la mejor manera de hacerlo era la de trasladarlos a zonas más altas, cortándolos en pequeñas piezas. La odisea llevó varios años y se hizo a contrarreloj, ya que el agua comenzaba a subir. Miles de obreros trabajaron entre 1963 y 1968. 50 naciones colaboraron en el rescate de este patrimonio en una tarea sin precedentes y que unió a los países en un objetivo común. Más de 20 templos lograron salvarse. Uno de los templos rescatados fue el de Ramsés II en Abu Simbel. Estamos a la recta final del viaje, llegamos a Asuán y detrás nuestro tenemos un imponente templo de Ramsés II que tiene mucha historia reciente también. Sí, claro, pues indiferentemente hablando del templo y su grandeza en el pasado, creo que la humanidad ha hecho una gran realización en la modernidad, porque imagínate que este templo estaba a punto de hundirse. Estaba en pleno agua ahí, enfrente de nosotros el lago Nasser. Ajá. Y con la ayuda de la UNESCO y sus países tan agradecidos, nos dejaron salvado el templo para siempre. Lo llevaron 200 metros de su ubicación original del agua hacia aquí y 64 metros por encima del nivel del agua, y así que el templo fue salvado para siempre.
representa a Ramsés II en todo su esplendor, ¿no? En todo su poderío. En realidad estamos ahora en pleno Nubia. Y Nubia era una tierra rebelde y todos los faraones tenían como una misión someter a los nubios. La construcción de un templo tan majestuoso como este templo es el anuncio de la victoria del faraón a los nubios y a todos los enemigos de Egipto que intentan acercarse a ese sitio. Y el templo es un mensaje. Acá manda Ramsés. Aquí manda Ramsés. Queda claro. Hay que respetar al lugar y al faraón. Parece no haber dudas respecto a que Ramsés II fue uno de los faraones más importantes en la historia del Antiguo Egipto, sino el más poderoso. Gobernó más de 60 años y construyó templos y monumentos a lo largo de todo el imperio, una forma de demostrar su gran poder al pueblo y también a los pueblos extranjeros. Durante su reinado expandió las fronteras egipcias, realizó varias expediciones militares y se vivió un tiempo de bonanza económica, esplendor y desarrollo de las ciencias y el arte. No dudó en mostrarse como un dios a lo largo y ancho del país. El imponente templo de Abu Simbel es una muestra clara del poderío de este faraón y del uso propagandístico de su imagen. Ramsés II hizo todo para alcanzar la inmortalidad y parece haberlo logrado. El templo se edificó en la roca. En su fachada se pueden apreciar las 4 estatuas colosas de 20 metros de Ramsés y en el interior hay varias salas, siendo la última la más impactante. Allí se encuentran 4 imágenes de los dioses Amón, Rarachti, Ramsés y Ptah. Lo maravilloso es que a esta sala le va ingresando luz a lo largo del año, de manera que los rostros de Amón, de Ra y de Ramsés se van iluminando, no así el de Ptah, dios de la oscuridad, que permanece siempre en penumbras. La ciudad de Asuán es conocida también por fabricar las esencias que utilizan los perfumes más famosos del mundo. En una tienda del lugar nos llevamos una grata sorpresa que vuelve a demostrar que, como dice el dicho, el mundo es un pañuelo. Y aquí en Asuán llegamos hasta una tienda de esencias de perfume y también de aromaterapia. Y nos recibe el amigo Mahmoud. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo Gracias. están? Bien. ¿Todo en orden? Bien, gracias a Dios. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes. ¿De qué trata esta tienda? Esta tienda se vende las esencias. Si usted conoce, la esencia es la base del perfume, es la madre del perfume. Y hay perfumes muy famosos en el mundo que parten de esencias de aquí de Egipto. Hay muchos perfumes famosos se encuentran en esencias aquí, como el Hugo Boss, como el Eternity, como muchas. Hablas muy bien español. Muy bien español. Aprendí el español en Uruguay. ¿En Uruguay? Sí. No te puedo creer. ¿Cómo es eso? Sí, yo fui con un amigo el 98. Ajá. Un amigo se llama Ashraf, trabaja allá en Uruguay, un jefe de cocina. Y quedé allá unos años, después volví para Egipto. Ajá. Tú sos de aquí, de Asuán, de Egipto. Sí. ¿Y qué tal esa experiencia en Uruguay? ¿Cómo llegaste al Uruguay? Es un país maravilloso. Me encanta todos los uruguayos, todo. Es un país muy lindo. El viaje llega al final. Volvemos al Cairo para empezar a despedirnos de un país desbordante, que no deja indiferente al viajero y que muy por el contrario lo atrapa para siempre. En el mítico Café El Fishawi, conocido como el Café de los Espejos, en el mercado Jan El Jalili, me despido también de Abdul, nuestro guía por Egipto, más que un guía, ya un amigo. Estamos en un mercado histórico de la época de los mamelucos. El príncipe se llamaba Al-Khalili, el fundador de este mercado. Por eso lleva el mismo nombre del fundador, que es un príncipe mameluco. Y se puede encontrar absolutamente de todo. Exactamente, es un mercado bastante enorme, bastante para todo, se vende todo, ¿vale? Pero aparte de ser un mercado para comprar, es un sitio donde se puede oler la historia, ¿vale? Como este café, el famosísimo café del Fishawi o café de los espejos. ¿De qué hablan, Abdul, los egipcios en el bar, tomándose un té? Bueno, la un verdad café. que un bar egipcio es la vida, sobre todo para hombres, ¿vale? Después de un día largo de trabajo, vienen a sentar en un café
hablar de todo, de la vida, del trabajo, de los niños, y básicamente para jugar estos juegos famosos, de dominos y tal. También se juega. Sí, sí. ¿Cómo es la vida cotidiana de un egipcio? Bueno, la vida cotidiana del egipcio se divide entre lo que es la familia, el trabajo y los amigos. Es una sociedad muy unida, ¿vale? La gente muy relacionada, ¿vale? Digamos, un hombre que trabaja, tiene amigos de trabajo, tiene amigos en la calle, tiene amigos de los familiares. Tenemos aún el concepto de la familia, aún tenemos el concepto de lo que es tener amigos, hacer amistades. Es gente amistosa. Claro. ¿Cómo lo ves? Y se lo ve, se lo nota. Veo que la religión está muy presente, ¿no? ¿Cómo es la religión en la vida diaria? ¿Cómo viven la religión? Muy bien. El pueblo egipcio, desde la cuna de la humanidad, de la historia, era un pueblo muy religioso. Actualmente, el pueblo egipcio, como sabes, es un pueblo musulmán que tiene también nosotros llamamos así, nuestros hermanos, los cristianos ortodoxos también. Igual, musulmán o ortodoxo, somos muy practicantes. O sea, es un pueblo que da mucha importancia a la religión. Me imagino que están orgullosos de toda esa historia. ¿Se logra encontrar el pasado, ese pasado tan enorme que hemos visto con el presente? ¿Hay líneas comunicantes? Exacto. Pues el egipcio es muy orgulloso de su historia, de su civilización, y siempre se ve eso en su vida, en su trabajo, en todo. O sea, en los momentos más difíciles aparece el carácter verdadero egipcio. Muchas gracias, Abdul. De nada, Juan Pablo. Atrás quedan las pirámides, los templos, las momias, los monumentos. Atrás quedan historias de faraones, reinas, sacerdotes, trabajadores, intrigas palaciegas, guerras, dioses y pasiones. Atrás quedan mezquitas, el tránsito alocado y los milenios de historia de Egipto. El avión levanta vuelo y en mi cabeza quedan decenas de imágenes inolvidables.